Isabel Reyes, que ha estado mandándole los mensajes, invitándolos muy cordialmente a este encuentro, junto el licenciado el profesor Sandarriaga y la profesora Luna Gaitán, con las que hemos estado promocionando el simposio Formación de Maestros y Saber Pedagógico. Bueno, esta intervención mía es simplemente estratégica para hacer silencio, no más. Le agradezco mucho el haber venido, haber aceptado la invitación. Los dejo con el doctor Carlos Gaitán, que es el decano de la Facultad de Educación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Presento un saludo muy cordial en nombre de la Facultad de Educación de la Javeriana a este simposio sobre formación de maestros en Colombia. Como en el programa que se ha elaborado se menciona, en este encuentro se trata sobre todo de pensar el asunto de la formación de educadores en la perspectiva del saber pedagógico, de alguna manera lo que puede dar identidad a los educadores y a sus procesos de formación. Este encuentro, este simposio organizado por la facultad, va a contar con la participación de 3 universidades, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana, y en él van a tener oportunidad de escuchar distintos planteamientos acerca de cómo estamos mirando hoy en el país el asunto de la formación de los educadores y los saberes que le competen a los educadores en este proceso. Nos parece que es un tema central, el tema del saber pedagógico y su conexión con la formación de docentes es un tema central. Hoy en el país estamos trabajando en muchas perspectivas sobre ese asunto. Está trabajando el Ministerio de Educación, por ejemplo, cuando piensa sus políticas de formación de docentes. Trabajan las facultades de educación, que también están adelantando sus reflexiones sobre este tema. Y en general nos parece que es un asunto que convoca facultades de educación, estudiantes, docentes, todos los actores que tienen que ver con el asunto de la formación de educadores en Colombia. Nos parece que en asuntos como estos están planteadas preguntas muy pertinentes sobre la identidad de los educadores, por ejemplo, sobre el saber que ellos pueden elaborar a partir de sus prácticas educativas, el tema de las tensiones entre los saberes pedagógicos y didácticos, la relación entre teoría y práctica. En general nos parece que son temas muy fructíferos, de mucha riqueza y mucho potencial para todos aquellos que estamos implicados en asuntos educativos. Yo quiero agradecer muy especialmente a estas 2 universidades, la de Antioquia y la del Valle, que hayan querido acompañarnos en estos días, en estas reflexiones. Quiero agradecer al profesor Echeverri en primer lugar. Para nosotros es un gusto y un honor contar con su presencia y participación en estos eventos. Es una persona de una larga trayectoria en este campo, una persona que ha investigado profundamente en el asunto, ya que queremos agradecerle muy especialmente al profesor Echeverri su asistencia, su participación, lo mismo al doctor Óscar Saldarriaga de nuestra universidad, que va a estar también acompañando un poco este ejercicio, a los profesores Nubia, Rafael, a Bernardo y a José Raúl, que también han querido acompañar este espacio. Hemos procurado que los invitados externos tengan también un interlocutor de la facultad para conversar con ellos. Y finalmente agradecerles a todos ustedes. Nos complace mucho tener una audiencia amplia de distintas universidades, de distintos programas, personas jóvenes también interesadas en pensar estos temas y en desarrollarlas, y esperamos que sea una actividad que se siga consolidando en la facultad y en la universidad. Creemos muy importante para la universidad la discusión pedagógica, la discusión didáctica, todo ello tiene mucho que ver con lo que hacemos como educadores en distintos programas. Tendremos también el uso de la plataforma, me parece, para tener también una audiencia virtual que pueda enriquecerse y compartir estas reflexiones de estos 2 días de encuentro. Muchas gracias nuevamente al profesor Echeverri por su asistencia, y a todos ustedes también muchas gracias por haber aceptado nuestra cordial invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un honor para mí presentar al maestro Echeverri, a Jesús Alberto Echeverri, maestro en primer lugar, mi maestro, y maestro de maestros, así ha sido reconocido por la gobernación de Antioquia hace un tiempo. Le dio una condecoración por su trayectoria
trabajo. Sus credenciales académicas las tiene todas, su pregrado en filosofía e historia como licenciado, su maestría en ciencias de la educación en la Universidad de Antioquia, su doctorado en la Universidad del Valle, y hasta ahí llega lo bonito, porque la tesis doctoral se la dirigió el padre Vasco, y el padre Vasco no lo pudo arreglar. Si el padre Vasco no lo pudo arreglar, ya no hay quien cambie su original perfil. Van a darse cuenta ustedes que es alguien preocupado por la pedagogía como teoría, como saber que daría identidad al maestro, pero es alguien preocupado por el maestro como sujeto, y eso va desde la literatura hasta las crónicas de vida, las leyendas y las autobiografías no contadas de todas las maestras y maestros que han recorrido los caminos de este país en las condiciones más disímiles y adversas. Y Alberto se ha convertido en un pensador, y en un pensador de esos problemas, y en un formador de formadores, enseñándole a todas las generaciones a aprender a ser pensadores desde la pedagogía. Ya nomás hace 10 minutos ya estaba proponiéndonos un nuevo proyecto de trabajo, que vamos a pararle la caña aquí en la Universidad Javeriana, imaginando un semillero con gente de distintas edades, de géneros, fuera de la universidad, bachillerato, doctorado, unidos por un mismo problema y saltando a través de la cultura, de la historia de la cultura, conectando a autores que parecían excluidos de las tradiciones de pensamiento pedagógico, uniéndolos con autores de la pedagogía y con la literatura, con el cine, con el teatro, con el arte y con la memoria popular y los relatos callejeros. Un personaje con esa mezcla no puede ser un personaje definido por los cartones académicos, sino por sus procesos vitales, su compromiso con los proyectos de la pedagogía. Trabajó, digamos, fundador con Olga Lucía Zuluaga del grupo de historia de la práctica pedagógica, y ahí crearon una tradición de investigación, de archivo y de reflexión teórica durante largo tiempo. El grupo lleva ya casi 35 años de producción continua, pero ha estado también trabajando desde dentro sobre cómo funciona la pedagogía en las normales. Desde el año 95 al 2001 construyó un proyecto con varias escuelas normales del país, produciendo un concepto de método y más bien de dispositivo, se llama dispositivo formativo comprensivo, tratando de romper esa estructura de la alianza escuela normal, escuela anexa, y viendo cómo podían introducirse nuevos saberes en la formación de los jóvenes maestros. Y ahora acabo de terminar un proyecto sobre paradigmas y conceptos en pedagogía, comparando distintos modos de producción de pedagogía en el país y en otros países. Bueno, es alguien que se sale de los moldes, y el salirse de los moldes es ya el comienzo de su enseñanza, ¿no? Los dejo con gran placer y orgullo con mi maestro Alberto. Bueno, entonces, pues sería empezar por darle las gracias por haberme invitado aquí. Pues tengo una relación muy estrecha con la Javeriana, debido a que mi director de tesis de doctorado fue el doctor Carlos Eduardo Vasco. Tuvimos una larga conversación que duró casi 10 años, donde yo aprendí
muchísimas cosas. Yo creo que nunca podría haber sido yo quien soy si no hubiera sido por esa relación con el doctor Carlos Eduardo, que fue definitiva para mi vida, tanto de pedagogo como de ser humano. Entonces, pues esto no es más que retribuirle a esta universidad mucho de lo que me dio el doctor Carlos Eduardo. Entonces, lo que yo voy a trabajar va a ser muy como experiencial, ¿no? Realmente el título de la conferencia no va a corresponderse con lo que voy a hacer, porque yo cambié a una cosa más existencial y más vivencial. Les voy a contar lo que ha sido mi experiencia con un seminario. Yo desde hace 5 años tengo un seminario en la Universidad de Antioquia, donde recibo. La Universidad de Antioquia tiene en este momento 250, pues por la plata de la estampilla, 250 estudiantes volviéndose doctores en el exterior. Entonces, llegan muy jóvenes, entonces yo los recibo en un seminario de pedagogía como para yo ver qué me enseñan ellos de lo que traen, y para volverlos como a aterrizar a este mundo, a este país. Entonces ahí he aprendido muchísimas cosas, ¿cierto? He aprendido muchísimas cosas. Esa experiencia y la experiencia de este último seminario que Oscar les hablaba, que estoy haciendo los sábados de 9 a 12, llevamos ya como unas 20 sesiones donde los estudiantes de doctorado mío, los estudiantes de maestría, los mezclé con estudiantes de pregrado, con estudiantes de bachillerato, con amas de casa y en general con gente es una experiencia. Yo ya había, por ejemplo, las niñas que yo formo cuando llegaron a maestría ya habían pasado por 2 maestrías y han estado en todas las direcciones de doctorado. Entonces yo he relativizado completamente esas diferenciaciones entre doctorado, maestría, pregrado, porque la concepción de pedagogía que yo profeso no tiene ni rabo, ni cola, ni comienzo, ni fin. Y yo creo que ha habido un magnífico resultado en mezclar estos diferentes agentes y actores. Entonces, a través de esa experiencia del seminario, va a ser una experiencia, digamos, de relatos. Se va destilando una concepción de maestro. Se va destilando una concepción de maestro. Y una concepción de maestro, porque yo no vengo a decirles, el maestro es este tipo, el modelo de maestro, no. Yo les cuento historias de maestros para que en ustedes también, en cada uno de ustedes, aparezcan también muchas otras historias. Entonces, yo no construyo modelos, además no sé pensar en esa forma, ¿cierto? Yo tengo, pues mis maestros fundamentales en la vida han sido Tomás Carrasquilla y el maestro Fernando González y León de Grey, eso es lo más importante. Entonces, yo trabajo a partir fundamentalmente de historias. Entonces, y las historias buscan es que en cada uno de ustedes salgan todas las historias que ustedes tienen de maestros. Pueden ser maestros de primaria, de secundaria, de doctorado, o maestros, porque puede ser maestro que se convierta en maestro y de pronto un conductor de taxi. Bueno. Entonces es como eso, son como experiencias así relampagantes. Voy a empezar con esta primera experiencia porque yo empiezo trabajando con ellos, con estos doctores que llegan doctores en química, en bioquímica, en física, en matemáticas, en genética. Son especialmente sensibles a este trabajo los médicos, más que los de ciencias puras y otros, con ellos hay. Entonces, el primer día de trabajo yo les digo, bueno, vamos a leer a Pinocho. Vamos a leer a Pinocho en una versión de Codón, una versión muy bonita, grande, italiana, no me acuerdo bien, pero es una edición muy costosa, grande, de 200 páginas de Pinocho. Y a partir de ahí conversamos. Porque el seminario busca es que, de todas maneras, en Antioquia hubo una tradición muy grande que fue trabajada por el maestro Carrasquilla, Tomás Carrasquilla, de que la gente hablaba muchísimo. Es decir, el acto de comer que se ha degenerado tanto
el acto de tomar el algo, el acto de desayunar, era un acto de conversación, donde realmente las tradiciones se transmitían del padre a hijo. Había unas, entonces es como recuperar el saber que ellos recibieron allá en sus formaciones de doctorado, recuperarlo en un tono coloquial. Y entonces empezamos por conversar por cuáles son los maestros que los han habitado a ellos. Porque al final del seminario ellos deben escribir unas paginitas, o hacer un video, o una pintura, o representar una obra de teatro sobre esos maestros que ellos llevan por dentro. Este método lo aprendí yo desde hace muchos años, cuando estuve en la expedición pedagógica del Viejo Caldas, que estuve 5 años trabajando con Arcesio Zapata en los años 80, durante el movimiento pedagógico. Yo recorrí a pie, siguiendo pues las instrucciones del maestro Fernando González, todas las escuelas del Viejo Caldas, del Quindío y de Risaralda. Y por cada pueblo pasábamos recogiendo cuadernos de nota, tomando fotos, entrevistando, filmando videos, ¿sí? Y por ejemplo, descubriendo cosas bellas, que son parte, porque es que la academia todo lo fragmenta o lo mecaniza. Por ejemplo, encontramos que uno de los oficios más importantes de los maestros para sobrevivir era en Pácora, por ejemplo, un pueblito de Caldas, escribir todos los sábados y los domingos a los campesinos que bajaban las cartas de amor. Los maestros escribían cartas de amor. Entonces, fíjese que ahí la educación toma un tono que no se puede entender sino, por ejemplo, en Flaubert, en la educación sentimental. Usted eso no lo puede explicar sino ahí. Es decir, usted forma es decir, pues ahora le pondríamos un rótulo y decíamos que eso era educación de adultos, pero no. Había un proceso formativo, indudablemente, pero muy rebelde, luego que nunca se dejará sistematizar. Entonces, esos maestros le formaban el corazón a los habitantes del campo, y en cierta forma. Y al final, el viernes, eran serenateros. Yo, por ejemplo, participé en el robo de una muchachita en Río Sucio, con unos maestros. Un maestro se enamoró con una chica, entonces le pagamos al carro de bomberos y puso la escalera y la sacamos como a medianoche, y Arcesio se la robó. No volvimos a saber, se la robó. Entonces eran como esas historias eso fue lo que me nutrió. Pues yo estaba empezando, yo llevo 37 años de profesor de la Universidad de Antioquia, y más o menos unos 15 años he estado por fuera de la universidad. Con las normales estuve 7 años que me dieron una comisión para trabajar con la Secretaría de Educación de Antioquia. Estuve 7 años, pues si no, nunca hubiera resistido. La universidad es muy dura, si uno no se inventa como otros paseos y paraísos donde uno pueda ir subsistiendo. Entonces, esa primera experiencia de la expedición pedagógica del Viejo Caldas me permitió trabajar con estos médicos. Entonces yo les digo, nos vamos a tener que volver todos niños, señores doctores. Nos vamos a tener que volver niños, y por eso vamos a leer a Pinocho. Entonces, a medida que van leyendo a Pinocho, el corazón se les va expandiendo y empiezan a hablar, pues, como hablaban sus abuelos en las mesas donde tomaban el algo, el desayuno, y se prolongaba. Porque el ambiente formativo que yo busco ahí es que se cree un ambiente formativo donde sea otra vez posible la conversación. Y la mesa, y no terminen afanados levantándose de la mesa todos viendo televisión, comiendo. No, entonces ellos empiezan a pensar, ¿cierto? Y empiezan hay cosas que son sorprendentes. No solamente habla de los maestros, pues, los médicos van y me cuentan que es que ellos en medio de las cirugías le pellizcan el rabo a las enfermeras, que echan chistes verdes en la cirugía. Bueno, empiezan a contar cosas tremendas. Todo eso queda por escrito, pero no se puede publicar porque ellos no autorizan, pues yo tengo los archivos ahí. Pero empiezan a cosas que yo no les pido, pero empiezan a hablar de todas esas cosas, ¿cierto? De intimidades, de que una vez un médico argentino experto en oncología de niños, la doctora lo llevó a Cartagena, y el tipo se burlaba de los cánceres que eran incurables. Bueno, todas esas cosas que uno ha oído decir pero nunca las ha oído hablar, y ahí
pero también cosas sublimes. Hay cosas sublimes. Hay un médico que siempre me autoriza que diga su nombre, el doctor Diego Cuellar, cuyo padre fue del primer discípulo de Barraquer, uno de los primeros discípulos. El papá lo llevaba cuando tenía 5 años a ver las cirugías de los ojos. Y después él fue también discípulo de Barraquer y terminó en la Universidad de Antioquia. Y que me decía una cosa linda, me decía, que él le preguntó una vez al doctor Barraquer, ¿cuál es el acto más importante que uno puede hacer con un paciente? Que el doctor Barraquer le dijo, no, vea, simplemente cuando usted echa las goticas en los ojos, usted tiene que limpiarle al paciente los ojos. No puede dejar, no darle una servilleta para que él se limpie. Para mí eso es un acto constitutivo de ser humano, por lo menos de sujeto, ese acto, ¿cierto? O cuenta cosas cosas tremendas de su vida, cuando la primera señora se le suicida porque no pudo tener hijos, sino por adopción, y él queda con todos sus hijos, y estaba terminando la residencia con 2, y un día llega a su casa, y el hijo está destruyendo la casa del mayor, rompiendo todo, y él le dice, no, venga, le dice, vamos a canalizar esa fuerza, esa ira que usted tiene por la música. Y hoy el hijo es un gran violinista. Bueno, así, yo he aterrado porque yo soy un hombre, pues yo soy hecho a imagen y semejanza de Carrasquilla y de Fernando González. Y el señor me llegaba ya, era un señor de Bogotá y me llegaba con corbatín, con de todo. Era además un hombre hermoso de 1,80. Y yo, como soy de horrible, pues con todas las cosas que cuento. Sin embargo, tuvimos una gran afinidad y me escribió un texto precioso de 32 páginas, donde cuenta toda su relación con los maestros. Porque yo no creo, el problema es que no, ¿cierto? ¿Por qué digo yo que el problema es de las historias? Porque nosotros no podemos reconstruir los nuevos maestros desde un concepto que sea modelo, es decir, digamos, el maestro de Colombia es así. Yo creo que hay que producir múltiples narrativas, y desde esas narrativas podamos llegar a pensar cuál es el maestro real que puede funcionar. Entonces, ese es el propósito con esos seminarios. Entonces yo voy encontrando esa gente que encuentra, porque ese indudablemente es un acto pedagógico formativo. Puede que lo haya hecho en un quirófano, pero decirle, mire, es que usted le tiene que limpiar al paciente las gotas que le echan en el ojo. Eso es un acto formativo, eso es un acto de formación que crea una relación muy importante, no instrumental, y estatuye el otro como sujeto, de cierta forma. Entonces, ese es un punto que vamos a tener que tener. Entonces, la función que cumple leer a ese Pinocho, un Pinocho extraordinario, es que yo les digo la relación con Gepetto, entre Gepetto y Pinocho, la vamos trabajando. Pero les digo, ustedes le leen a sus hijos. Yo lo que he hecho, yo he tenido de mi primer matrimonio un hijo que tenía ya 33 años, y durante 14 años lo leí todas las noches sin fallar, estando o no cerca de él. Leímos más de 10 veces las 1001 noches. Tengo ahora una hija de 14 años y lo mismo, no ha pasado una noche en que yo no le lea. Por eso uno no puede ser, pues, ahí viene como otra enseñanza, no podemos formar maestros a medio. Pues si vos sos solo maestro de los alumnos que tenés en la escuela, o en el colegio, o en la universidad, no sos nada. Es decir, uno tiene que ser maestro a toda hora, ¿cierto? A toda hora. Por eso uno tiene que ser capaz de leer todos los actos formativos que hay, ¿cierto? Que yo le decía, los taxistas me han ayudado a formar, los conductores de bus, todos los señores que conocí en esos campos de Caldas, me ayudaron a formar. Porque solamente podemos volver a repensar el problema del maestro si podemos pluralizar y destapar todas las formas de existencia que el maestro tuvo en esta sociedad y indudablemente en el mundo, ¿cierto? Pero tenemos que hacer eso, porque si no, lo otro son construcciones burocráticas.
lleva toda cada reforma educativa dirá el maestro tiene que ser el maestro. No, eso ya es una borrachera burocrática que es terrible. Entonces, para mí la única vía que hay es esa. Es que la gente vaya hablando, y en esa medida la gente se interese en el problema, de que el problema de la formación del maestro es un problema de toda la sociedad, de toda la nación, de todos los tipos de intelectuales, físicos, y no solamente pues, de los pedagogos y los maestros. Tiene que ser una interacción así muy grande, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. Entonces, cuando esta gente, por ejemplo, empieza, por ejemplo, había un ingeniero que se especializó en construcción de puentes en Japón, y el tipo el tipo era budista desde antes de irse, pues, y pudo captar esa cultura de Japón. Pero, por ejemplo, hubo una cosa en los relatos de este profesor que es como, esa cultura es una cultura que forma con los gestos, y donde el principio de obediencia es supremamente importante. Porque mire, en todos los colegios de Medellín que yo he visitado, el profesor ha perdido toda la autoridad intelectual. No la conserva sino en las escuelas normales. Por ejemplo, en la escuela normal de Villahermosa, una normal que queda allá. ¿Cierto? En Envigado, en El Salado, en un colegio, yo hablo de casos así concretos, pero eso es una generalidad. La rectora, que era amiga mía, me contaba que en 3 años que había estado, los profesores no alcanzaban en cada clase sino hablar 10 minutos. Porque cuando hablando el pelado se para, aquí hubo Cucho, aquí ya se acabó tu carreta, aquí seguimos nosotros y no te vamos a oír más porque todo lo que hablas es baba. Y listo, no hay más. Eso es, el profesor el profesor está destituido. Además también destituido por la ley de infancia, quedó destituido en gran parte, todo su poder jurídico quedó jodido. Usted, un estudiante en un colegio, ve un muchacho armado y si usted lo desarma, se lo llevó el diablo, se tiene que llamar a la policía para que venga y lo desarme. Bueno, hay cosas, la relación. Mire, esta maestra, había una muchachita allá que tenía ese colegio de esas bandas prendidas, una muchachita muy hermosa, ellos iban a matar toda la muchacha. Entonces la llamó a la rectoría y le dijo, mijita, vos que eso es muy calientica, que eso es como de tener esto aquí. Ahí mismo la muchacha fue, la denunció ante el defensor de los derechos humanos, vino el abuelo, el tatarabuelo, y a la profesora la destituyeron. La destituyeron del colegio. Y el colegio siguió igual, no cambia. Entonces lo que hay que decir es que está muy relativizada y muy cuestionada la voz del maestro en la realidad. Entonces, yo les ponía estos ejemplos del Japón, donde hay un respeto, vos no podés ni siquiera mirar a los ojos al profesor. ¿Sí? Y cómo este señor se adapta a eso. El tipo me decía, trabajo 14 horas, me decía 6 de artes marciales y meditación y 4 duermo. El tipo llegó y tuvo cosas muy lindas, pero cuando llega a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Ingeniería, los profesores empiezan a decirle, pues, porque hay un conflicto entre los que llegan y los que están, que empiezan a hacerles pagar, él se había ido 7 años, a pagar el tiempo que se fue, entonces le metieron 5 cursos, lo nombraron, le metieron un director administrativo y le decían que él no podía investigar y que todo lo que había aprendido en Japón no servía para Colombia, que eso era otra cosa. Entonces, mire que hay ese tipo de... Es decir, hay también una relación de un cierre profundo hacia aprender cosas nuevas y hacia nuevas culturas. Entonces yo a este señor lo llevé con el rector de investigaciones y le dije, vea lo que le están haciendo allá. El tipo le dijo, no, tráigamelo y yo le hago el plan de trabajo. Y se lo quitó a las fieras que ya lo tenían lleno de trabajo administrativo, que porque él ya había investigado 7 años y que además había investigado como si el problema de calcular las estructuras de los puentes fuera un problema solo del Japón y de Antioquia, fuera completamente diferente. Entonces, porque yo tengo que trabajar esos casos en ese curso,
de los choques violentos que hay entre la estructura actual de la universidad y, podamos decir, las nuevas prácticas que comportan los jóvenes que llegan de allá, ¿cierto? Además, llegan sin ninguna noción de patria. Ellos, es un problema muy complicado. Si la universidad los quiere retener, tendría que hacerlos partícipes de los dolores y de alegrías de este país. Fíjese que no saben, hay una escultura en la Universidad de Antioquia inmensa, en un patio, de Pedronel, ¿cierto? Y los tipos no saben quién es Pedronel, ¿cierto? Entonces, hay cantidad de cosas, ya son unos especialistas absolutamente analfabetos. Entonces yo trato ahí como de moverles el mundo para que sepan que, pues, que hay otras cositas fuera de todo ese trasnocho que se pegaron allá. Entonces ahí hay un problema como de que tienen que desaprender también algunas cosas. Tienen que desaprender cuando llegan algunas cosas. Comenio decía que a los profesores que mejor había que pagarles eran los que lo ayudaban a la gente a desaprender lo que habían aprendido como una evidencia absoluta. Bueno, pero entonces, en parte, es decir, ahora, me he encontrado, por ejemplo, con cosas como esta, con un profesor de química farmacéutica que me empieza a escribir, a hablar, y después lo trae en carne viva a un profesor. Mire, en química farmacia la asignatura que él daba era una cosa que se llama economía matemática, que no era, los estudiantes la tomaban como un relleno. El hombre era un viejo aristócrata paisa, llegaba de corbatín, de chaleco, bien vestido en el medio de esa locura. De eso llegaba, pues, y el tipo, imagínense que el tipo, hay una cosa, por eso el que no tenga una corporalidad de profesor que está dada por una pasión de enseñar y de formar, no se puede meter ahí. Este señor me contaba que cuando le oían el ruido de los zapatos, ya todo el curso estaba concentrado. Cuando le oían el ruido de los zapatos. Y era un hombre que en medio de su actitud aristocrática y distante, profundamente distante, cuando un estudiante le preguntaba, el tipo se desdoblaba. Le explicaba el problema de 10 maneras y le decía, y si quiere venga afuera, le sigo explicando. Es decir, mire cómo, pero mantenía una distancia, que de todas maneras, la distancia no va, entonces uno va como a través de esas historias, como clasificando todos los profesores que han pasado por la universidad y por la mente, y yo los comparo con todos los que he conocido en las escuelas primarias, en las secundarias, a través de las historias de los maestros de primaria y secundaria y a través de mis maestros. ¿Sí? Entonces yo la invitación que tengo a ustedes es que hay que hacer salir esos maestros que están dentro de cada uno, porque si no, mire, yo lo primero que le digo a un estudiante, ¿cierto? Lo primero que le digo a un estudiante, cuando a mí me toca hacer exámenes de admisión y cosas de esas, es, para poder ser maestro yo exijo una serie de condiciones. Uno, que la persona que aspira a ser maestro me pueda contar cómo fueron sus maestros. Dos, que me pueda contar cómo aprendió a escribir, a leer, a sumar y a restar. ¿Cierto? ¿Sí? Y la tercera es que él pueda hablarme si en su padre o en su madre o en su familia hubo actos formativos, qué se le quedó, qué le llegó. Porque el que no es capaz de recordar a sus maestros nunca va a poderse a enseñar. Eso es un problema. Entonces, aquí nos metemos en un problema que es el de la vocacionalidad. Es que la vocacionalidad no es una cosa genética ni nada de eso. Es, si vos no has tenido en tu vida buenos maestros, nunca podrás ser buen maestro. Eso es una cosa que es... Miren, yo vine de un pueblo de Caldas que se llama Manzanares, de mucha violencia. En el 56 nos quemaron la casa, llegamos a Medellín como los desplazados de ahora.
¿cierto? Pero en ese tiempo decían, donde come uno, comen 10. Entonces eso, al otro día yo tenía camiseta, tenía casa, y duré 6 años, me alimentaron, me pagaron el colegio, mi familia, pues los Echeverri ahí en Medellín, en una generosidad enorme. Ese acto hoy es muy difícil, porque el individualismo y el egoísmo se ha apropiado de todos nosotros de una forma terrible. Y cuando yo empiezo en la escuela, mire, yo no sabía pasar las calles, yo no sé cómo me mataron los carros. Cuando yo llego por primera vez a un colegio, llegué a la preparatoria de la Universidad Pontificia Bolivariana, había una tarima y yo me acosté a dormir. Y don Lázaro Restrepo me despertó de un martillazo afortunado, porque me despertó la inteligencia para toda la vida. Pero eran cosas de ese tipo. Es decir, entonces fue un maestro el que me trae a la vida otra vez. En cuarto elemental me encuentro con don Ernesto Muñoz, un hombre de Manizales, pobre, pero